parábola hablamos acerca de que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio. Si recuerdan de un... Entonces el padre de este joven llegó a pedir ayuda a Jesús, y Jesús de alguna forma se molestó con los discípulos. Y es cuando el Señor les dice en Mateo 17:20, y les dijo: por vuestra poca fe, en verdad os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará. Y repita conmigo: y nada os será imposible. Nada os será imposible. Amén. Entonces hablábamos, solo como contexto de lo que hemos estado hablando, para que podamos entender un poquito hoy el propósito. Hablábamos y estudiábamos que Jesús, lo que en realidad le estaba enseñando a los discípulos era, repita conmigo, a tener fe. Pero no hablamos de una gran fe. Por eso él pone el ejemplo de una semilla del grano de mostaza, una pequeña fe. Porque una pequeña fe, cuando tú y yo la ponemos en las manos de un Dios todopoderoso, algo va a pasar. Si estamos aquí, necesitamos poner nuestra fe, no importa la dimensión de fe que usted tenga, si es pequeña, mediana o grande, la clave está en ponerla en las manos de un Dios todopoderoso. Entonces vemos que aquí Jesús no condenó a sus discípulos por su falta de fe. Repita conmigo: sino les mostró qué importante iba a ser su fe en un futuro. O sea, lo que Dios quiere, o lo que Jesús quiere que hoy comprendamos, que el propósito de esta parábola es qué importante es nuestra fe para lo que está por delante, para lo que está por venir. Y creo que hemos sido testigos de muchos acontecimientos después de la pandemia, de todo lo que ha venido pasando alrededor del mundo. Y vemos como muchas cosas, muchas profecías se están cumpliendo, cada una de ellas cabalmente. Pero entonces vemos que los discípulos no entendían por qué Jesús, después de estos acontecimientos, él hablaba de su muerte, pero también él hablaba de su resurrección. Porque ellos, los discípulos, estaban esperando al Mesías, y cuando Jesús les hablaba que el reino de los cielos era semejante a, ellos inmediatamente imaginaban, repita conmigo, un reino terrenal. Pero como lo sabemos, él vino a establecer su reino espiritual en este momento. Va a llegar un tiempo, como lo estudiamos en Apocalipsis, que Jesús va a establecer su reino aquí en la tierra, y es lo que se conoce como el milenio de Cristo. Pero aún todavía eso no acontece. Pero ellos estaban ansiosos, los israelitas, los judíos estaban ansiosos de tener a un rey, a ese Mesías que venía a establecer su gobierno. Pero ellos nunca lo entendieron. Por eso es que la muerte del Señor, para muchos de ellos, si usted recuerda, cuando Jesús muere en una cruz, muchos de ellos regresaron a hacer las actividades que ellos hacían anteriormente. Pescadores, otros tal vez a remendar redes, otros seguramente al campo. El único, como lo vimos el domingo, Mateo, no pudo haber regresado a ser otra vez recaudador de impuestos. Pero de ahí en fuera, para ellos habían perdido las esperanzas. Pero ellos no entendían, no sospechaban que la muerte y resurrección de Cristo, repita conmigo, haría posible su reino. O sea, la muerte y la resurrección de Cristo vino a traer su reino. Acercó el reino, Jesús acercó el reino a nosotros. Y sin duda los discípulos lo pudieron entender más adelante,
cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo del Pentecostés. Hechos capítulo 2, solo para que ahí lo tenga usted solo lo anote. Dígale que tiene a un lado: perdóname por lo que te voy a decir. Pero dígaselo con convicción. No te molestes conmigo por lo que te voy a decir. Algunos somos lentos para entender. Los discípulos eran lentos. Mire, ellos ya habían visto milagros que hacía Jesús. ¿Están aquí? ¿Sí estamos aquí? Ellos ya habían sido testigos de muchos milagros que Jesús estaba haciendo, que sanaba enfermos, echaba fuera demonios, el mar se calmaba las tempestades, multiplicaba los panes, los peces. Pero aún así, repita conmigo, eran como tú y como yo, lentos para entender. Pero dígale: no te preocupes, porque un día lo lograrás. Amén. Y se da cuenta, aquí yo también me estoy incluyendo, porque de repente todos somos lentos para comprender a veces cuando el Señor nos está pidiendo algo. Más allá de las preguntas o dudas que ellos tenían, repita conmigo, ellos seguían creyendo. Aunque seamos lentos, hermano, dígale que tiene aunque seamos lentos, tenemos que seguir creyendo y esperar en las promesas que Dios nos ha dado. ¿Cuántos podemos decir amén? Entonces, amados, hablar sobre el reino era algo que a los discípulos les gustaba mucho, porque Jesús, si usted recuerda y si usted lee con cuidado, Jesús muchas veces cuando hablaba en estas parábolas siempre decía: y el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió y sembró. El reino de los cielos es semejante. Entonces esto a los discípulos les gustaba y a la audiencia les gustaba. Por eso cuando Jesús usaba la palabra del reino, tuvo que considerar el punto de vista terrenal de ellos. Por eso Jesús les decía esta parte, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Hablábamos de esos inicios pequeños, de esos inicios lentos que son difíciles. Cuando empezamos un negocio, cuando empezamos un ministerio, cuando empezamos tal vez a estudiar una carrera, pareciera lento al principio y pareciera que es difícil, que vamos a tal vez llegar a la meta, pero sabes, tienes que seguir creyendo. Porque eso pequeño, vemos que esa semilla de mostaza que pareciera insignificante, que pareciera que no iba a pasar nada, el día de mañana iba a crecer, iba a servir como sombra, iba a servir como para que las aves ahí pudieran anidar. O sea, amados, el reino para los discípulos siempre había significado, repita conmigo, grandeza y gloria. Y sin duda eso va a ocurrir. Un día se establecerá el reino de Dios aquí en la tierra y sin duda va a ser algo glorioso. No significa que hoy no lo sea, pero nosotros debemos de tener hambre de la palabra y hambre de seguir compartiendo la palabra con otros. Ellos sin duda pensaban en un David, en un Salomón, cuando se les hablaba del reino. Y sin duda ellos también conocían la profecía que viene en Ageo capítulo 2 versículo 9. Más ponme desde el 7, por favor. Ageo capítulo 2, pero la profecía viene en el 9. Dice: y haré temblar a todas las naciones. ¿Qué está pasando hoy en algunas partes? Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones
y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mira, es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera, o sea, hermano, lo que nos espera es mucho mayor de lo que podamos tener hoy. No sé si estamos comprendiendo. Y cuando nosotros estudiamos esto, cuando lo predicamos hace algún tiempo, yo le explicaba que cuando la casa del Señor, el templo, se había restaurado, muchos lloraban. Pero unos lloraban porque comparaban el templo de Salomón, aquel que había sido destruido por los babilónicos, y después la reconstrucción que logró Nehemías. Nada que ver con lo que era el templo de Salomón. Repita conmigo, materialmente hablando. No había comparación. Entonces unos lloraban porque decían, ¿cómo es posible que ahora esta sea la casa del Señor? Porque ellos traían en mente y en su corazón el templo de Salomón. Pero otros lloraban porque era un gozo decir que ahora ya tenían un lugar donde podían adorar a Dios. Y aquí yo se lo doy solo como para que usted lo tenga de conocimiento. Los judíos, ¿por qué creen que siguen vistiendo de negro? Y sobre todo los días viernes que celebran el Sabbat. ¿Sí se ha dado cuenta que la mayoría de ellos visten de negro? Sí lo ha notado. ¿Sabe por qué? Porque están de luto. Porque no tienen un lugar donde adorar a Dios. De hecho, actualmente existe ya los planos, ya hasta tienen cómo van a organizar, tienen toda la logística para poder reconstruir el tercer templo. Y estos son señales, sin duda. Pero no lo pueden hacer porque ahí está la mezquita de los árabes, que está en el monte Moriat, donde algunos años atrás Abraham iba a sacrificar a Isaac. Porque el templo tiene que ser reconstruido en el mismo lugar de donde fue destruido, y justo desde donde queda el muro de los lamentos, que tal vez la mayoría hemos escuchado hablar de él, tal vez lo hemos visto, aunque sea tal vez por video, por imágenes. Esa parte es lo que quedó del templo nada más. Y del otro lado, si usted recuerda, está la mezquita de los árabes. Entonces, por eso es que los judíos al día de hoy se visten de negro, porque están de luto, porque no tienen un lugar donde adorar a Dios. Pero usted y yo tenemos una casa donde adorar a Dios. Y hay algo que hoy usted debe de saber y que le quede grabado en su mente y en su corazón. Hoy el altar de Dios es tu corazón. Es ahí donde Dios quiere morar. Es tu corazón. Es ahí donde Él está. Entonces vemos, amado, que el deseado de todas las naciones tiene dos significados. Uno se refiere al Mesías, o sea, a Jesús, que después de la reconstrucción de este templo, 500 años después, estaría en el templo y lo iba a llenar con su esplendor y su paz. Pero lo que viene, hermano, es mayor todavía. Cuando haya sido destruido Satanás y la maldad erradicada completamente después del milenio, ahí se establecerá para siempre el reino de nuestro amado Jesús y estaremos con Él. Pero también puede referirse a las riquezas que iban a fluir en el templo, dadas como bendiciones para el pueblo de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Pero cada vez que Jesús realizaba un milagro, uno de los discípulos debe haber echado tal vez
un vistazo a los soldados romanos, ¿verdad? Usted se imagina a Jesús haciendo milagros, sanando enfermos, echando fuera demonios, resucitando muertos. Y cada vez que los discípulos veían eso, seguramente veían a un soldado romano como el que dijeron: ajá, ahí está mi Mesías y vas a ver cómo te va a ir. Porque ellos estaban esperando a que el Señor Jesús estableciera su reino en ese momento y echaran fuera de Israel a todos los romanos. Pero como tú y yo lo sabemos, eso no ocurrió. Eso no pasó. Porque Jesús vino a establecer un reino espiritual primeramente. Para ellos, el Hijo del Hombre era una figura de Dios que vendría con poder y con gloria y demostrar su fuerza. Pero acompáñenme por favor a Juan capítulo 6, versículos 14 y 15. ¿Qué pasó cuando Jesús alimentó a más de 5,000 hombres en ese lugar? Dice que la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Qué interesante. Mire cómo a veces leemos o estudiamos y no nos damos cuenta de estos pequeños detalles. Aquí muchos ya lo iban a sentar como rey después de haberle alimentado a más de 5,000 hombres. Pero él ya sabía la intención de los corazones y sabía Jesús, él sabía perfectamente a qué había venido aquí a esta tierra. Él ya sabía que venía a dar su vida por nosotros. Y sabía que se tenía que cumplir y que nada de lo que se pudiera ofrecer o lo que le pudieran dar podía cambiar el plan maravilloso que el Padre de toda la gloria tenía para con nosotros. Y cuando se habla del profeta, es aquel del que habló Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Dice: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis. Mire, Moisés ya había profetizado de Jesús. Un día, dice, se levantará un profeta y a ese tienes que oír, a él tienes que escuchar. Entonces, cuando ellos dijeron: este verdaderamente es un profeta, entonces vemos que refleja lo que Moisés ya había profetizado. Cuando vemos que Dios había alimentado a los israelitas con ese maná que descendió del cielo. Porque usted sabe, por lo menos los estudiosos de la Biblia enseñan que ese maná eran como una especie de obleas que amanecía todas las mañanas ahí sobre los árboles, sobre los arbustos, y ellos lo tomaban, y Dios había dado instrucciones de cuánto tenían que levantar para poder comer. Ellos no podían tomar, y así como algunos podemos decir, por si las dudas, ¿verdad? Por si, ¿qué tal si mañana el Señor no manda maná? Entonces yo tomo una porción más. Y quienes tomaban una porción más, repita conmigo, todo eso se agusanaba, todo eso se echaba a perder, todo eso ya no servía. Pero aquí lo más interesante es saber que ese maná, repita conmigo, era una figura de Jesús. Por eso Jesús dijo: yo soy
el pan de vida. Ese pan que descendió del cielo y se hizo carne por nosotros. Y Él había de venir para establecer un reino. Ellos esperaban un reino terrestre y sin duda va a pasar, se lo vuelvo a repetir. Porque en Apocalipsis es clarísimo. Cuando se establezca el milenio de Cristo, se establecerá su reino terrenal aquí. Pero hoy su reino está en nuestro corazón, está en nosotros. Y tenemos que lograr que el reino de Dios siga creciendo. Esto sin duda, amados, avivó el gozo por el Mesías. Por eso intentaban obligar a Jesús y a coronarlo como rey. Pero él sabía que no era el tiempo de eso. Era un tiempo de venir a enseñar, a dar instrucciones y hasta culminarlo dando su vida en la cruz por nosotros. Entonces él empezó a tener cuidado cuando hacía milagros. Porque repita conmigo, las personas de aquel tiempo tenían un mal concepto de lo que era el reino. Porque el Señor Jesús vino a dar esa enseñanza, esa doctrina acerca de lo que era el reino. Y este reino, dígale a que tiene a un lado, en ese reino se habla un solo idioma. Vamos, dígale que se habla un solo idioma. ¿Y sabe cuál es ese idioma? ¿No sabe? No es el inglés, no es el mandarín, no es el chino, no es el japonés, el coreano. Diga que tiene a un lado, es fe. Es fe. ¿Se acuerda cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? Por fe. Y si no, ¿dónde dejamos a Rahab, la prostituta de Jericó? ¿Dónde dejamos a Ruth, la moabita? Y ambas, cuando leemos con cuidado, de ahí viene el linaje de nuestro amado Jesús. Qué interesante. Pero ya predicamos eso. Si quieres saber más, ahí busque la prédica en la página. Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús tenía que tener cuidado, porque las personas tenían ideas equivocadas respecto a lo que Él venía o vino a realizar. Y Jesús tenía que empezarles a enseñar. Porque ellos, sin duda, yo le quiero preguntar algo: ¿es malo pensar en grande? A ver, escuche, tenemos un Dios grande, ¿cuántos decimos amén? Un Dios todopoderoso, ¿cuántos decimos amén? Entonces mi pregunta es, ¿sería malo pensar en grande? ¿Sí o no? Ellos pensaban en grande acerca de su Mesías. Le veían tal vez como un cedro del Líbano, uno de los árboles más grandes y poderosos que se puedan encontrar, con una belleza y grandiosidad, y no como lo describe Isaías, una raíz de tierra seca. Dice, y brotará un renuevo. Vean el mal concepto que muchos tenemos, hermanos. Así que el propósito de esta parábola, repita conmigo, es ayudarnos a nuestra perspectiva y a empezar a enfocar realmente los valores eternos. Mire, Dios le dio una palabra muy fuerte a mi esposa, la cual hoy no voy a decir.
Pero viene una situación, o vienen situaciones terribles para aquellas personas que han estado por años manipulando la palabra de Dios, buscando su propio beneficio. Pastores, ministros que se apacientan a sí mismos. Y perdónenme por lo que voy a decir, lucrando con la fe de las personas. Incluso programas de televisión donde hacen hasta maratones. Y no, usted hoy, usted puede hacer un depósito y su oración. Y mire, hermano, y sabe una cosa, y la gente creyendo eso. Solo basta con que tú le creas a Dios. Y aunque tu fe sea como un grano de mostaza, tú la pongas en las manos de nuestro amado Señor. Y ya si Dios en tu corazón pone algo, una ofrenda, algo, eso es muy diferente. A Dios no lo podemos condicionar. Ya vimos aquí en Ageo, Él es el dueño de la plata y del oro. ¿Usted cree que Él necesita nuestro dinero? Pero los que somos sabios, los que somos entendidos, sabemos lo importante que es darle a Dios lo que es de Dios. Y Jesús fue lo que también enseñó. Cuando les mostró una moneda y les dijo: ¿quién está aquí? Porque le preguntaron que si era lícito darle impuesto al César. Y preguntó: ¿quién está aquí? Enseñó una moneda. ¿Quién decía? El César. Entonces, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. O sea, tú cubre tus impuestos. Sé un buen ciudadano pagando tus impuestos, tu predio, tu agua, todos los servicios que nosotros necesitamos. Tenemos coche, nuestra tenencia, nuestras infracciones, si es que por ahí tenemos alguna falta, paga tus impuestos, pero no dejes de darle a Dios lo que es de Él. Amén. Ok, aunque no diga mucho, amén, no se preocupe. Así que esta parábola, les decía, nos va a ayudar a ajustar nuestra perspectiva y empezar a enfocar realmente los valores eternos. Las personas querían que todo sucediera, repita conmigo, de repente. Como tú y yo, lo quiero ahora, lo quiero ya. Yo quiero ser sano hoy, quiero ser libre hoy, quiero empezar a servir a Dios hoy. A veces nosotros queremos las cosas así, pero repita conmigo, todo lleva un tiempo. Lucas capítulo 19, verso 11. Aquí cuando Jesús dijo otra parábola, pero solo quiero leer esto. Estando ellos oyendo estas cosas, continuó Jesús y dijo una parábola, porque Él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. O sea, ellos estaban con la ansiedad de que el reino de los cielos se apareciera ya. En este momento es como muchos, tal vez en medio de todo lo que se vive, hasta, perdóname, llegamos a decir: Señor, mejor llévame ya. ¿Qué hago aquí? Más cuando estás viviendo una situación difícil. Y hasta tal vez muy bíblicos salimos, como Pablo: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo tiene un tiempo, dice Eclesiastés, o decía Salomón en el libro de Eclesiastés. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para todo. Es como mi hija me dice: papá, es que luego venimos en el transporte y yo quiero seguir jugando. No, hija, tú tienes un tiempo en la escuela
que se llama recreo, y ese tiempo te sirve para comer y para jugar. A la escuela tú vas a estudiar, en el transporte tienes que venir sentada, por seguridad tuya y de todos los que a bordo van. Así que diga, ya ves, hay un tiempo para todo. Porque a veces queremos ocupar el tiempo de Dios para otras cosas, y el tiempo de Dios es para Él. Por eso es que nosotros no modificamos ningún día de servicio, porque eso no es correcto, porque son días que ya le ofrecimos a Dios, es un tiempo para Él. Entonces vemos que aquí Jesús le mostró a los que le seguían lo que iba a hacer en un lapso de tiempo entre su partida y su segunda venida. O sea, cuando Jesús vino a enseñar, iba a estar con ellos un tiempo nada más, se iba a ir. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer todo este tiempo en lo que esperamos su llegada? Tenemos que buscar más de Él. Tenemos que aferrarnos a sus promesas. Ser como ese Caleb que arrebató su promesa y que no se le olvidó que Moisés le había prometido Hebrón. Y cuando le dieron Hebrón, ¿qué cree, hermano? ¿Me permite recordárselo? ¿Sí? En Hebrón, repita conmigo, había gigantes. Y mire, Josué e Israel ya habían vencido a 31 reyes. Y esto lo predicamos en el tiempo de pandemia, y hablamos que estos 31 reyes tienen que ver con cosas que tenemos que cambiar en nuestro carácter. Esos 31 reyes que vencieron y a Caleb le dan su tierra, ¡oh, sorpresa! Ya había gigantes. ¿Y qué creéis que hizo Caleb? Y Caleb los expulsó. A ver, ayúdame a buscar, creo que es Josué capítulo 15, verso 14, a ver si es ese. Si no hay, ayúdenme a buscar. Perdónenme porque eso no lo traigo aquí. Dice, ¿y Caleb qué? Expulsó de allí ¿a quién? A los 3 hijos de Anac, Sesai, Aimai y Talmai, hijos de Anac. Ese ya no dijo. ¿Pero qué hizo Josué? Había gigantes en su tierra. Y esos estudios que damos ahí lo hablamos a veces para apoyar a los matrimonios, porque eso tiene que ver. La palabra Hebrón significa un lugar de pacto. ¿Y qué es un matrimonio? Es un pacto. Y hay 4 gigantes que hay que vencer ahí. Pero bueno, continuemos. Y repita conmigo, este tiempo se relaciona con nosotros. Este lapso de tiempo en el que Jesús vino por un tiempo a enseñar. Mire qué interesante, porque todo es bien hermoso, porque Jesús vino, nació, como usted y yo conocemos la historia, o la Biblia nos lo enseña, que Jesús vino, nació de una mujer virgen, nació en un pesebre. ¿Quién se iba a imaginar que el Rey de Reyes y Señor de Señores iba a nacer en un pesebre? ¿Por qué los magos de Oriente llegaron al palacio de Herodes? Sentido común, hermanos, porque ellos sabían, se les había revelado a ellos que iban a ser el rey de los judíos. Entonces ellos creyeron que había nacido en el palacio de Herodes. Era como que lo más lógico. ¿Quién se iba a imaginar que el Rey de Reyes y Señor de Señores naciera en un pesebre, entre los animalitos ahí de la granja?
¿Quién lo iba a imaginar, verdad? ¿Sí está aquí? Todo esto tiene que ver con la semilla de mostaza. Algo pequeño, algo tal vez pareciera insignificante, y tan es así que decían: ¿saldrá algo bueno de Belén? ¿No decía? Claro, el Señor Jesús. Alguien podrá decir: ¿puede salir algo bueno de Nesa? ¿Algo bueno de Iztapalapa? ¿Y de la Unidad de Ermita Zaragoza? ¿Allá de Pormusquis? ¿Saldrá algo bueno de Ecatepec? ¿Saldrá algo bueno de San Vicente Chicoloapan? ¿Saldrá algo bueno de Tecámac? Pues yo creo que sí. Los inicios son pequeños. Todo eso tiene que ver con la semilla de mostaza, hermanos. Por eso Jesús, cuando dijo esta parábola, porque Él sabía que las personas pensaban en un reino que vendría. Y vemos que muchas veces las parábolas presentan principios nuevos. Repita conmigo: principios nuevos y radicalmente diferentes a lo que pensamos. ¿Me permite dar unos ejemplos? El pensamiento, hermano, de tener fe era un concepto completamente ajeno para la mayoría de las personas, incluyendo a los discípulos. ¿Para qué necesitaban creer? Porque ellos estaban convencidos y seguros que cuando el Mesías llegara se iba a arreglar el problema. Es como hoy muchos piensan erróneamente: yo con que creen en Dios es suficiente. Pero Santiago dice: aún los demonios creen y tiemblan. Y Santiago, repita conmigo, nos desafía. Vamos, diga, repita conmigo, nos desafía. ¿Tienes fe? Levante su mano. ¿Quién tiene fe? ¿Quién tiene fe? Ok, muéstrame tus obras. Muéstrame tus obras. La fe sin obras es una fe muerta. La fe la tenemos que mostrar con nuestros hechos, con acciones. Porque ellos estaban seguros que el Mesías no iba a hacer todo por ellos. Amados, dígale que te de un lado: Jesús ya hizo todo por ti. Y ahora tú, ¿qué estás haciendo por Él? Él ya lo hizo todo. Cuando Jesús dijo: consumado lo es, en otras palabras, todo ha sido hecho. Todo lo que me encargaste ya fue hecho. Todo. Pero Jesús les dijo que los principios pequeños los llevarían al concepto divino del triunfo. Mire, acompáñeme por ejemplo a Mateo capítulo 13, verso 32. Aquí ya hablando Jesús acerca de la semilla de mostaza. Dice: y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. ¿Cómo empezó todo? Con una pequeña semilla de mostaza, pero con el tiempo crece en un gran árbol y hasta las aves del cielo llegan y anidan en ese lugar. Entonces vemos que esta parábola de la semilla de mostaza, repita conmigo, habla de la grandeza destinada al reino. O sea, el reino que Jesús trajo, tal vez para muchos y muchas personas en el mundo les es insignificante.
cristianitos. Menosprecian y hoy pareciera insignificante, pero su grandeza se va a manifestar en la consumación final de los tiempos. Y es ahí donde dice: y toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, para gloria y honra del Padre. Amén. Y la verdad me sorprende mucho cómo Jesús en estas parábolas, ¿cuántos quieren ser realmente enaltecidos? Yo sí, ¿usted no? ¿Sí o no? Primero te tienes que humillar. Humillarte delante de Dios para que Él te pueda engrandecer. Pero el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. Y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado, será exaltado, levantado por Dios. Por eso, amado, nos conviene ser humildes y estar abajito. Amén. Y las personas nunca habían oído nada igual antes de que Jesús llegara. No habían escuchado hablar eso. Por eso cuando Jesús hablaba, incluso cuando les explicaba de la Santa Cena, el que no coma de mi cuerpo y beba de mi sangre, amado, ellos pensando, repita conmigo, tal vez como usted y como yo. Diga que tiene un lado, tal vez como tú y como yo. Vamos, dígale. Así en la carne. ¿Cómo me voy a comer el cuerpo? ¿Cómo me está diciendo que practique el canibalismo? ¿Cómo me está diciendo que beba sangre si es algo que Dios prohíbe tajantemente? Por eso espero que usted ya no coma rellena. ¿No? En los pueblos, por ejemplo, en provincia, acostumbran muchos a tomarse la sangre de los animales cuando los están sacrificando. Dicen que hasta calientita les sabe mejor. Yo en lo personal nunca me gustó, pero ya cuando uno lee la Biblia vemos que es algo que Dios prohíbe tajantemente, y hay una razón. Repita conmigo: porque en la sangre está la vida. Entonces el que bebe sangre se está comiendo la vida de otra persona o de un animal. Si estamos aquí. Entonces, amados, ellos todo lo veían en lo natural. Y vamos a ver otro ejemplo, Mateo 23:11. Regrésame ahí al 11, por favor. Pero el mayor de vosotros, ¿qué será? Si tú quieres ser mayor que los demás, tienes que empezarle a servir a tus hermanos. Hoy hay ministros que quieren que le pongan alfombra roja. Y hermano, el mayor tiene que servirle a los demás. Yo estoy aquí para servirle, no para que usted me sirva. Yo estoy aquí para servirle a usted, servirle al Señor y servirle a usted. Pero hay lugares donde no es así. Solo reflexione. Por eso cuando Jesús hablaba de esto, la gente no entendía, le costaba trabajo comprender, aceptar esos nuevos conceptos. ¿Quién quiere ser el mayor? Ya nadie, ¿verdad?
Ya nadie quiere ser el mayor. Tienes que empezar a servir. ¿Cuántos queremos vivir? Levante su mano. ¿Cuántos queremos vivir? Jesús dice: primero tienes que morir. Para poder vivir tienes que morir. Todos esos conceptos chocaban en la mente de las personas. Por eso Nicodemo, cuando dije: mira, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo yo, siendo adulto, voy a entrar otra vez al vientre de mi madre? Nicodemo, eres un maestro de la ley y no entiendes esto. Jesús enseñaba con conceptos que las personas, incluso hoy día, como decíamos en la introducción, y vuelvo a decir a su hermano: discúlpame por lo que te voy a decir, aunque seamos lentos para entender, pero tenemos que seguir creyendo. Tal vez aunque hoy nuestra mente empiece a chocar con muchos conceptos que incluso tal vez yo puedo traer de otros lugares, tú tienes que dejar que Dios, a través de su Santo Espíritu, introduzca lo nuevo en ti. Permite que el Espíritu Santo introduzca esos nuevos conceptos en ti. No es otra doctrina, es la palabra. Y choca con nuestra mente, choca con lo que creemos, con lo que pensamos que es Dios. Mire, cierre sus ojos un momento. Ahí donde está, ciérrelos ahí por un momento. Imagínense cómo es Jesús. ¿Ya tiene una imagen de cómo es Jesús? Ok, abra sus ojos. Todo lo que le llegó a su mente de cómo es Jesús es idolatría, porque Jesús no es así. Dios no es así. Porque a nosotros nos quisieron imponer ciertas creencias. ¿Cómo nos han presentado a Jesús? En la mayoría de las películas, en la mayoría de las imágenes: un hombre de ojo azul, barba, blanco, delgado. Y yo le quiero preguntar: si Jesús fue carpintero, ¿cómo cree que era su cuerpo? Nada más imagínese por un momento, en aquel tiempo, cargando las maderas, para haciendo trabajo rudo. ¿Cómo se imagina? Entonces, ya, para empezar, el concepto de ese cuerpo delgado de Jesús ya no. Jesús era campesino. La gente que trabajó en campo, seguro aquí hay personas que les tocó trabajar en campo, aunque traigan sombrerito y todo, se quema la piel. Entonces, si se da cuenta, es un concepto muy erróneo de lo que tenemos. ¿Quién es Jesús? ¿O quién fue Jesús? Acompáñenme ahora a Juan capítulo 12, verso 24. En verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra, y repita conmigo, y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Siguiente. El que ama su vida, ¿qué? La pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Mire qué poderoso es esto. Aquí me puedo detener, hermano, pero ya habrá oportunidad de que estudiemos también esto. El trigo, normalmente el Dios nos compara como al trigo. Si ese grano de trigo no cae a la tierra y muere, va a quedar solo. Pero el que muere va a dar mucho fruto. ¿Sabes por qué muchos no hemos dado fruto?
Porque no has querido morir a ti mismo. No has querido morir a tus sueños, a tus pasiones, a tus deseos. ¿Sí está aquí? Por eso, amados, tenemos que estar dedicados a vivir para Cristo, al grado de que aborrezcamos nuestra propia vida. Yo le digo una cosa: yo cada vez que veo cómo está la situación, aborrezco todo lo que pasa. Hay muchas cosas que yo ya hoy día no tolero. Una cosa que yo jamás he tolerado es la hipocresía. El que una persona sea falsa. Pero hoy ves la hipocresía, ves la falsedad, ves la traición. Hay gente que miente, hermano. No quiero usar conceptos que usan, pero hay gente, hermano, que ya miente y es como cualquiera. O sea, dice una mentira así como si nada. Y tú te quedas. Y creen que está bien. Bueno, al grado que hasta sus mentiras se las creen. Tienes que aborrecer esta vida en este mundo. Ya no, o sea, tienes que dedicarte y vivir para Cristo. Esto, amado, no significa que anhelemos morir y que seamos descuidados y que destruyamos la vida que Dios nos ha dado. No me refiero a eso. A menos que estés dispuesto a morir para glorificar a Cristo, como hermanos que están muriendo en Medio Oriente. Le vuelvo a dar el ejemplo. Ahora que estuvimos tomando la clase en la universidad, este pastor que tiene 2 campus en Egipto nos comentaba, por lo menos en Egipto, es un delito grave volverte al cristianismo, y que se paga normalmente con la vida. Y aquí, hermano, que hasta el día de hoy tenemos la libertad de buscar a Cristo, de ir a un parque, por lo menos ahorita todavía se puede, de predicar la palabra, de llevar el evangelio a otros, de podernos congregar con libertad. No lo aprovechamos. Allá, hermano, no creo que usted pueda ir con su Biblia así. Allá es más fácil que lo detengan si trae una Biblia a que traiga un cuerno de chivo ahí colgando. Es más peligroso alguien que porta una Biblia, que cree en Cristo. Debemos de renunciar, repita conmigo, al gobierno de nuestro egoísmo. Que dejemos de ser egoístas, buscando siempre sacar ventaja de todas las situaciones. Al gobierno de nuestra seguridad, de todo lo que nos da seguridad, de todo lo que nos da placer. Hoy podemos servir a Dios con amor y con libertad y ser sinceros con Él. Hoy transfiramos nuestro control, el control de nuestra vida a Cristo. Verdaderamente tú dile: Señor, toma el control de mi vida. ¿Te acuerdas cuando recibiste a Jesús? Tú hiciste una oración donde le dijiste: Señor Jesús, sé el Señor de mi vida. En otras palabras, le cediste el control de tu vida. Que Él sea el dueño de tu vida, el dueño de tu corazón. Y hoy se lo estás entregando a alguien más.
voltea a ver así, ¿yo qué culpa tengo? Yo solo le recuerdo que usted le tiene que entregar su corazón a Cristo. Si tú se lo entregas a una niña, quiero decirte que si Dios no te la pone, te va a destruir tu corazón. A un joven que Dios no te dé, va a terminar destruyendo tu vida. ¿Escuchaste? Porque si alguien no ama a Dios, perdóname, jamás te va a amar a ti. Jamás. El hombre por naturaleza es un destructor. Destruye todo lo que... Aquí está el planeta. Veámoslo hoy. En un día puedes tener los 4 climas, las 4 estaciones del año. Cuando antes para nadie es un secreto, para los que somos más adultos, los tiempos, las temporadas estaban bien marcadas. Cuando hacía calor, cuando había lluvia, cuando venía el verano, el otoño y el invierno, estaba bien marcadito el tiempo y hasta ya uno sabía. Hoy, olas de calor en pleno invierno. Debemos renunciar a todo eso, hermano, y dejarle control a Cristo. Y voy terminando. Una variación en esta extrema, en esta parábola es, repita conmigo, lo más pequeño llega a ser lo más grande. Lo más insignificante hoy va a lograr ser lo más grande. Hoy tal vez muchos nos ven pequeños y tal vez por eso menosprecian. Pero sabe, yo le digo una cosa: a mí, mientras Dios no me menosprecie y Dios no me eche fuera, yo seguiré adelante. Porque para mí eso es lo más importante. ¿De qué te sirve tener congregaciones grandes si como ministro no puedes atender a las ovejas? Si así, hermano, a veces de repente le decía a mi esposa: ya se me fue mi hermana Vicenta y ni la saludé. O a veces faltó alguien y no hemos podido comunicarnos, pero lo podemos ver hoy. ¿Usted se imagina una congregación de miles? ¿Usted cree que el pastor, y vuelvo a decirlo, sabe por qué muchos están ahí? Porque a lo mejor simpatizan con el evangelio, pero no están dispuestos a hacer nada más. Y Dios, perdóneme, diga al que tiene a un lado, Dios no quiere simpatizantes. Dios lo que quiere son discípulos. Un discípulo que esté dispuesto a hacer lo mismo que Jesús nos enseñó, que se esfuerce. Repita conmigo: la manera de llegar a ser grande, vamos, la manera de ser grande es siendo pequeño. Y qué hermosa enseñanza cuando Jesús le dice: dejar que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Y el que no se hace como un niño, el que no se hace el más pequeño, no puede ser el más grande. ¿Quieres ser grande? Empieza a ser pequeño. ¿Quieres ser el mayor de los demás? Empieza a servirle a tus hermanos. ¿Quieres que Dios te exalte, te ensalce? Empieza a humillarte delante de Él. ¿Quieres vivir una vida eterna con Jesús y estar donde Él está? Empieza a detestar esta vida en este mundo. Por eso, y Pablo lo decía de otra forma: renovaos vuestra mente, renueva tu mente. No te acostumbres ni te acomodes a lo que este mundo nos quiere enseñar.
Por eso Jesús decía, así como la semilla de mostaza se convierte en el más grande de los árboles del huerto, Dios puede convertir tus inicios intrascendentes en un fin glorioso. Mire, hermano, en otras palabras, para mí lo más importante es que el día de mañana que yo me pueda encontrar con mi Señor y que Él me llame, yo pueda decirle: Señor, a los que tú me enviaste, a los que tú pusiste en mi mano, aquí están. En otras palabras, que yo pueda entregar buenas cuentas. No me hace grande, ni depende de mí. Mira, le voy a dar este ejemplo y yo creo que va a quedar muy claro. Esta botellita de agua, no importa la marca, usted la puede comprar en la tienda de aquí, mejor le cuesta 10 pesos. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Tal vez en el aeropuerto usted va, la misma botellita de agua le va a costar 50, 80 pesos. La misma botella. Y la misma botella en el desierto le puede costar hasta 300, 400 pesos. ¿Qué cambió? Si la botella es la misma, ¿qué cambió? El lugar. ¿Por qué te empeñas a estar en un lugar donde no te valoran? Tú tienes que estar en el mejor lugar, porque Dios te diseñó para estar en el mejor lugar. Si tú supieras qué valioso y qué importante eres para Dios. Muchos están en el lugar equivocado. Porque esta agua, aunque es la misma, en el desierto tiene un valor más grande, por lo valiosa que es una gota de agua. Y lugares donde tienen tanta agua que no la cuidan ni la valoran. Espero que haya comprendido. Él puede tomar, repita conmigo, a un don nadie como yo. Vamos, dígalo con convicción. Bueno, yo sí lo voy a decir. Si usted no quiere, es su problema. Él puede tomar a un don nadie como yo y convertirlo en alguien grandioso para Él. Él escoge de lo más vil y menospreciado de esta tierra para avergonzar a los que dicen ser sabios. En conclusión, hermano, hay varios puntos que podríamos tocar. Estamos hablando del tamaño. Lo pequeño, Dios lo va a hacer grande. Al humilde, Dios lo va a exaltar. Estamos hablando también de éxito. ¿Qué es el éxito? Yo alguna vez les hice esta pregunta. ¿Quién de los apóstoles podríamos decir nosotros que es el más exitoso? ¿Quién? ¿Quién, hija? ¿Quién? Dilo. Pablo. ¿Quién más? Juan. ¿Quién más? Pedro. Tal vez podemos decir de Pedro porque Pedro fue el primero que supo que era el Mesías. Tal vez a Juan porque a él se le reveló el Apocalipsis. Tal vez de Pablo porque fue alguien que se le conoce como el arquitecto de la iglesia y el que más cartas escribió en el Nuevo Testamento. Y si yo le dijera que todos fueron exitosos, ¿y sabe por qué?
Porque vean cómo inmediatamente medimos. Es que Pablo, porque escribió, porque hizo. A Juan, porque a él se le reveló cosas que ni a Pablo ni a Pedro. Pero Pedro, porque fue el primero y Jesús le dijo que en ti edificaré mi iglesia. Todos, hombres, mujeres de ese tiempo, que decidieron seguir a Jesús, porque cada uno, repita conmigo, cada uno de ellos cumplió con un propósito y lo logró. No sé si está comprendiendo. No importa si te toca ser el dedo meñique en la iglesia, eres parte del cuerpo y eres muy importante en el cuerpo. ¿Cuántos nos hemos lastimado alguna vez este dedito? ¿Y no se duele todo el cuerpo? ¿Cierto o no? Y te duele hasta donde. ¿Cierto o no? Tenemos que estar preparados para lo que Dios está haciendo. Y estamos hablando también, repita conmigo, de lentitud. Solo espera. Solo espera. Esto está por hacer un boom que no tienes idea. Ahorita con lo que estamos haciendo en lo secreto, discipulando, orando, Dios va a hacer algo. Y sigamos trabajando. Dios permite que siga preparando a alguien. Tal vez usted está triste porque las cosas no marchan como usted espera o rápido. Dígale que tiene a un lado, simplemente espera. Jesús te dice, espera. Esa fue su estrategia. Esa es la manera de hacer las cosas. El propósito de esta parábola es eso, aprender a esperar. Los inicios son pequeños, pero van a terminar siendo gloriosos. Y no importa, hay iglesias que están diseñadas para tener multitudes, hay otras medianas, otras pequeñas. Lo importante es que seas parte y cumplas con ese propósito. Y tú y yo somos únicos. Gracias a Dios. Ay, gracias a Dios que no hay otra ahí. Gracias a Dios que no hay otra Cata, imagínense, 2. Señor, estamos aquí. Eres único, eres hermosa y eres hermoso. Así. Así. Él te ama así. Por eso las morenas no quieran ser blancas, los lacios no quieran ser chinos, los chinos no quieran ser lacios. Así como Dios te diseñó. El alto quiere ser chaparro, el chaparro quiere ser alto, el delgado quiere subir unos kilos y el gordito le dice, yo te los paso. En otras palabras, no estamos a gusto. Los inicios son pequeños, pero gloriosos en el reino. Dele palmas al Señor. Yo espero que la próxima semana ya concluyamos solo la de la semilla de mostaza. Todavía nos faltan. Nos podríamos ir todo el año con puras parábolas. ¿Le gustaría? ¿Le gustaría que nos aventuráramos a estudiarlas bien bonito como esta? Si está haciendo su vida edificada, póngase sobre sus pies, vamos a orar al Señor.